Elaboración de presupuesto base de obra pública y privada. Para poder complementar la elaboración de un catálogo de conceptos y de un presupuesto de obra, necesitamos analizar tanto leyes, reglamentos como estructuras fundamentales para el desarrollo de lo que son los presupuestos base, tanto de obra pública como privada. Es por eso que dedicamos este video a la... Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Elaboración de presupuestos base de obra pública y privada. El contexto de la elaboración de presupuestos base de obra pública o privada necesita del análisis de la normatividad, de la Ley de Obras Públicas, su reglamento y el origen de estas leyes y reglamentos. En el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, la Ciudad de México y los órganos políticos administrativos de sus demarcaciones territoriales se administran con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. La adquisición de arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obras que realicen se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas, situación que de pronto no se cumple, mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente a fin de asegurar al Estado las mejoras condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. En la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas se señalan la justificación del por qué se debe desarrollar presupuestos de una obra. En el artículo 21 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, en la que se estipula que las dependencias y entidades, según las características, complejidad y magnitud de los trabajos, formularán sus programas anuales de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, así como sus respectivos presupuestos, considerando, inciso 7, la calendarización fiscal y financiera de los recursos necesarios para la realización de los estudios, proyectos, la ejecución de los trabajos, así como los gastos de operación. Inciso 10, las investigaciones, asesorías, consultoría y estudios que se requieren, incluyendo los proyectos arquitectónicos y de ingeniería necesarios. Inciso 12, la ejecución de que deberá incluir el costo estimado de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que se realicen por contrato y en caso de realizarse por administración directa, los costos de los recursos necesarios, las condiciones de suministro de materiales, maquinaria, de equipos y de cualquier otro accesorio relacionado con los trabajos, los cargos para pruebas y funcionamiento, así como los indirectos de los trabajos. Inciso 16. Las demás previsiones y características de los trabajos, conociendo la normatividad del origen y la justificación normativa para desarrollar los presupuestos base, se puede proceder al estudio de las condiciones para su elaboración. Hago la aclaración que solamente vamos a presentar algunos artículos y algunos incisos importantes de estos artículos, no todo el artículo ni todos los incisos, para poder entender cómo se aplica para el desarrollo de un presupuesto de obra.
El gasto público es el conjunto de erogaciones que realizan los gobiernos federales, estatales y municipales, el sector paraestatal y los poderes legislativos y judiciales en el ejercicio de sus funciones. Ahorita vamos a presentar un desglose de conceptos que debemos entender para el desarrollo de presupuestos de obra. Posteriormente haremos el análisis de leyes y reglamentos esencialmente, artículos esencialmente y incisos particulares que nos permitan el desarrollo de incluso el análisis de precios unitarios. El presupuesto de egresos de la Federación son los recursos para poder cumplir con las funciones de la Federación y se le denomina gasto público. La orientación, el destino y el tipo de gasto se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, documento que autoriza la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El presupuesto de egresos especifica el monto y destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal, es decir, un año, para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. La autorización de Hacienda. Todo un proceso para determinar si es factible, si es necesaria, si cuenta con los recursos, ¿sí? Eso es lo que se requiere para la autorización de Hacienda para una obra. Después de todo ello, se autoriza el recurso y se emite un oficio, el cual se debe publicar dentro del contenido de las bases con todas las referencias numéricas correspondientes. Este presupuesto es el cálculo predeterminado de los gastos de capital basado en los requerimientos fundamentales de un proyecto específico para realizarse en un lugar y en un tiempo determinado, como su nombre lo indica, presupuesto, lo cual indica que es un supuesto previo a realizar la obra. La cuantificación es el proceso de cálculo del volumen de obra que se realiza en base a un proyecto perfectamente definido. La clave o código es una nomenclatura que se utiliza para identificar un concepto y diferenciarlo de los demás. Puede ser numérico, alfanumérico o literal. Los códigos no deben repetirse ni se tratan de conceptos diferentes. Al hablar de conceptos iguales, estos deben ser exactamente iguales. No puede haber ninguna diferencia. Las especificaciones es el conjunto de requerimientos exigidos en los proyectos y presupuestos para definir con precisión y claridad el alcance de los conceptos de obra. El concepto es la descripción de una actividad de obra a realizarse y que es perfectamente definida y cuantificable. En ella debe existir el alcance, procedimiento, especificaciones particulares, de tal manera que es entendible o que sea entendible para todas las personas que lo lean, incluyendo clientes, analistas, proyectistas, obreros y en general quien esté involucrado en el procedimiento de la ejecución de la construcción. La unidad de obra es la unidad de medición señalada en las especificaciones para cuantificar un concepto de obra con fines de medición y pago. La cantidad de obra es el resultado de la cuantificación de la obra refiriéndose al número de unidades a considerar en el presupuesto y que debe realizarse este cálculo por un método organizado. Regularmente se lleva a cabo mediante hojas de números generadores, el cual puede ser por medios tradicionales o a mano, en una hoja de cálculo o en un sistema determinado para ello, un sistema específico de aplicación especial. En los costos se considera como el conjunto de erogaciones indispensables del total de recursos humanos y materiales y en general que se invierten para ejecutar un trabajo o producir un bien. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.
El precio unitario es el pago o remuneración en moneda que el contratante cubre al contratista por unidad de obra terminada y por concepto de trabajo que ejecute de acuerdo a las especificaciones establecidas previamente. El precio unitario se integra por costos directos, costos indirectos y cargos adicionales. La estructura de presupuestos con el objeto de separar las actividades de una obra, estas se organizan por especialidad de trabajo, proceso de obra o geografía. Una estructura se puede organizar en diferentes niveles a los que se le llama frentes, partidas y subpartidas. El frente es la identificación de un conjunto de partidas o capítulos de una obra. Las partidas o capítulos es la partida que en la partida se pueden considerar conceptos de obra. También pueden ser la integración de diversas subpartidas o subcapítulos. Las subpartidas o subcapítulos se integran por conceptos u obras u otras subpartidas o subcapítulos. Y los insumos son los componentes, ingredientes, sustancias, servicios que se requieren para la ejecución de obra. Estos son materiales, mano de obra, equipo y herramientas básicos, subcontratos, acarreos u otros que resulten. Los materiales son los insumos para la ejecución de una obra. Estos deben ser de acuerdo a los requerimientos considerados en el concepto de las especificaciones generales o particulares. Son elementos que se adquieren por unidad, por lote o a granel. Es indispensable que tanto el analista de costos como el constructor conozcan el mercado de materiales. La mano de obra es el personal operativo que se encarga de ejecutar los conceptos de la obra siguiendo los procedimientos marcados en las especificaciones y con los materiales adecuados. Al personal se le clasifica en categorías y se agrupa en grupos de trabajo llamados cuadrillas. El equipo y herramienta es la maquinaria pesada, equipo menor o utensilios que el personal utiliza para realizar el concepto de obra. Cabe aclarar que aquí también estos equipo, herramientas y utensilios sufren desgaste y por tanto deben ser cuantificados para la recuperación de los mismos dentro de los costos de obra. Los básicos es el análisis de un concepto o grupo de trabajo que se utilizará como un auxiliar para la integración de un precio unitario. Como básicos se conocen a los análisis de las cuadrillas de personal, mezclas o incluso conceptos que indistintamente se utilizan como insumos de un precio unitario. Los subcontratos en términos administrativos se puede considerar como un acuerdo entre contratistas y personas o empresas que a su vez por su especialidad o experiencia pueden desarrollar en parte o todo el trabajo que el cliente ha adquirido a través del contratista. Dentro del análisis de precios unitarios se considera como la integración total de la ejecución de un concepto de obra, importando finalmente el resultado sin desglosar el volumen de insumos utilizados bajo acuerdos de calidad y de tiempo. La matriz de la tarjeta de precio o tarjeta de precios unitarios es el formato en el que se utiliza para hacer un análisis del precio unitario, incluyendo todos los insumos y sus cargos correspondientes. En él se debe contenerse los datos del cliente, el proyecto, descripción del concepto, unidad en la que se está analizando y el precio unitario que resulte. El desglosar un concepto es descomponer un concepto en actividades parciales buscando obtener los componentes para su ejecución. Integrar un concepto es la acción de ir conjuntando los componentes de un concepto considerando su procedimiento mediante la referencia de la experiencia, observación o consulta. En esta actividad
es de importancia la aplicación de la imaginación y los supuestos, pero siempre con una tendencia hacia la precisión. O sea, todo lo que se analice ahí tiene que ser perfectamente cuantificable. Los costos directos. El costo directo es la erogación de valores económicos que respaldan a un material utilizado en un concepto, así como a la mano de obra empleada y la utilización de equipo y herramienta. El costo indirecto son los gastos derivados de la administración que rige sobre un concepto de obra en general. Son los gastos necesarios para la ejecución de la obra que, aunque no son básicos y aplicables dentro del concepto, sí son necesarios para la ejecución de la obra terminada, como son las percepciones de personal, técnico, directivo y administrativo, costos y operación de instalaciones temporales, servicios, fletes, acarreos, gastos de oficina, vehículos de transporte, etc. Los salarios es el pago realizado a un empleado como remuneración a un trabajo desempeñado. El salario base o salario nominal es el importe pagado a un trabajador por el trabajo realizado en una jornada y en él no se incluyen prestaciones de ningún tipo. El salario base de cotización es la relación entre el total de días pagados al año y los días calendario considerados en el año. Este factor se utiliza para el cálculo del salario para inscripciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social. El salario diario integrado es el que resulta de afectar el salario base diario más las prestaciones por ley federal del trabajo. El salario real entonces es la erogación total que se hace al patrón por día trabajado y pagado al trabajador, así como las prestaciones en efectivo y en especie y los pagos a instituciones de beneficio social como el seguro. El factor de salario real es la integración de un factor numérico para calcular un sobreprecio al salario nominal del trabajador y que servirá para obtener el salario real. Las cuadrillas o grupos de trabajo es la forma de organizar con fines de presupuesto y ejecución de conceptos de trabajo de acuerdo a la especialidad y elementos necesarios. En la mayoría de los casos se considera como unidad de medición. El rendimiento es la cantidad de obra desarrollada por un grupo de trabajo en una unidad de tiempo. El costo horario es el importe relativo de una hora de trabajo a considerar por uso de la maquinaria o equipo en una ejecución de obra. El costo horario se integra por cargos fijos, consumos y operación. La cuantificación de obra. La cuantificación de la obra deberá contar con los proyectos ejecutivos, las especificaciones generales y particulares del proyecto, los detalles necesarios, conocer el proyecto a fondo y el procedimiento constructivo a seguir. Debe considerarse los detalles constructivos descontando cruces, vanos, huecos, pasos, de tal manera que sea posible obtener una cantidad de insumos a utilizar cercana a la realidad. Los volúmenes de obra se vacían al formato correspondiente llamado hoja de generador. La unidad de medida que corresponde a cada uno de los conceptos debe relacionarse a la forma de pago para facilitar la medición y debe ser congruente con el trabajo realizado. El ingeniero Jorge Luis Castillo Tufiño indica que el presupuesto es fundamental en el manejo es fundamental el manejo de las unidades, que debe ser armónico entre la etapa de la cuantificación y el análisis de costos. De no ser así, las cifras obtenidas estarán mal calculadas. Es frecuente que el analista de costos haya tenido descuidos en el registro de las unidades y será el momento de la impresión del presupuesto cuando se identifiquen esas fallas. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal.
Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.